¿Qué es lo que estarías dispuesto a hacer porque tu sueño se haga realidad? Esa es una pregunta que se le han hecho a músicos, bailarines, cantantes, actores y atletas. Y cada uno de ellos, cada uno de nosotros, siempre tiene la posibilidad, si se le presenta en el camino, de tener los llamados shortcuts o atajos. Esto para que tu carrera despegue. Sin embargo, hay un caso muy particular, y ese es el de los atletas que quieren llegar a lo más alto, ser los mejores en el mundo, conseguir patrocinios para la competencia que es demasiado dura. Y esos atajos pueden llegar a ser en sí mismos más peligrosos cuando los usas que el propio camino hacia convertirte en un Olimpo. Qué buena onda verte de nuevo por acá en una nueva opinión, no sé qué más de este canal. Y sí, las Olimpiadas, ¿no? ¿Qué atleta que ha entrenado alguna vez a nivel amateur, semiprofesional, profesional o inclusive por pura afición no ha soñado alguna vez con llegar allá arriba? Podemos decir que las Olimpiadas son el punto cumbre del deporte a nivel mundial, pero justo como lo dijimos en el intro, estoy seguro que cada uno de nosotros en las cosas que hacemos en nuestro día a día y las metas que tenemos en diversos ámbitos, tenemos nuestras propias Olimpiadas. Y esa es la pregunta para la caja de comentarios. ¿Cuáles son esas Olimpiadas para ti? Si lo entendiste, cualquiera que sea tu opinión, yo la estaré leyendo y respondiendo como siempre ahí abajo en la caja de comentarios. En el CAR Pirineos entrenan los mejores atletas del país como Amaya, la capitana de la Selección Nacional de Natación Artística, una chica autoexigente y que no se permite fallos. Pero cuando Nuria, su mejor amiga y compañera de equipo, la supera por primera vez, Amaya se da cuenta de que algunos deportistas están mejorando su rendimiento de forma inexplicable. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Esa es la pregunta a la que se van a enfrentar la mayoría de estos personajes conforme vayan avanzando con su desarrollo. Todos los que vemos en esta serie, y que son muchos, como debe de ser, por el contexto en el cual se está desarrollando la narrativa de esta serie. Ahora, hay un adjetivo calificativo que ha sido muy popular en redes, y que sí, que muchas personas estarán de acuerdo con este, y es el hecho de que este CAR que vemos en la serie, en lugar de que signifiquen sus siglas Centro de Alto Rendimiento, signifique cobertizo ansioso por las relaciones, y de todo tipo. Pero más allá de eso, y el de replicar a otras series con este tipo de atmósfera, o en este tipo de que todos se relacionan con todos, en este tipo de ámbito, es lo más creíble. Porque en este tipo de serie que se encuentran, en este tipo de contexto, en este tipo de atmósfera, eso sí es 100% real. ¿O tú qué crees que se hace o que pasaba en el concentrado olímpico donde hay atletas de todos los países del mundo cada que hay unas olimpiadas? Por favor. En este CAR tenemos varios tipos de side stories que son ramificaciones de la historia principal. Y aquí te voy a decir un problema que tuve desde un principio, no sé si tú también lo tuviste, pero es que nunca despegó. Pero no me refiero a la serie en general. No se despegó al punto de atraer tu atención en las disciplinas en específico que cada uno de los protagonistas están trabajando. No se sentía, digamos, ese éxtasis por llegar a ser el mejor en su deporte. En donde que se supone que para eso estás en un CAR, ¿no? Entrenando para las competencias nacionales, regionales y olimpiadas. No obstante, el foco siempre parece ser algo tóxico que pasa dentro de estas mismas relaciones que se construyen. Y sí, no te lo voy a negar, todos sus personajes tienen su qué, tienen sus cositas, tienen su carisma, y eso es muy importante para empatizar con el espectador. Sin embargo, el alto precio de la dirección narrativa en dirigirse a situaciones amorosas, cambiando el panorama del deporte a algo que se convierte 100% en este tipo de series como Élite, El Internado o Gossip Girl, le quita todo el peso potencial que pudo haber aportado o haber focalizado un poco más y haberle dado más importancia al deporte, cosa por la cual en un principio al espectador se le hace interesante este tipo de serie. Y fíjate que la primera vez que la vi, rollo, cuando me estaba adentrando en los primeros episodios, me daba esa ligera sensación de tipo euforia. Pero ahora en el deporte, obviamente con el tema del doping y cómo esto puede afectar mentalmente a los atletas que día a día están compitiendo y que no pueden permitirse ni un solo día bajar el ritmo, porque alguien más está esperando a escalar y tomar su lugar. Más de eso me faltó, porque el único personaje que digamos que lo representa de manera adecuada es
Amaya, interpretada por Clara Galle, que obviamente es de lo mejorcito de la serie, junto con Nuria, interpretada por María Romanillos, o Roque Pérez, interpretado por Agustín de la Corte. Pero algo me sucede también con este tipo de personajes, estos tres personajes que obviamente creo yo que son los que tienen peso de protagonistas. Bueno, Nuria, quien es la que a nivel actoral me parece lo hace mejor, es por la quien empieza un montón de sospechas de desastre dentro del CAR, pero sin cuerpo presente. Simplemente hace un gran performance en el primer capítulo y reaparece hasta el final, siendo un potencial desaprovechado para aunar más en el tema del doping y de Olimpo. Siendo esos temas, esta situación que se lleva a cabo tras bambalinas, prácticamente como si tú fueras a asomarte por la ventana para ver qué está haciendo el vecino siendo Olimpo y ver qué es lo que trama, pero nunca llegando a nada ni a conseguir información. Ahora, Roque Pérez, quien también a nivel actoral me parece de lo mejor, se ve enfrascado toda la temporada en una relación amorosa con Sebas Sengor, interpretado por Juan Perales. Una relación que se lleva en las sombras en un deporte de machos, la cual uno no quiere revelar por las consecuencias que puede tener a nivel CAR y a nivel nacional. Y el otro que no se quiere quedar callado porque siente que no es lo correcto. Siento que todos estos temas son muy importantes, sí, porque inclusive hoy en día... nunca mejor dicho, tienen relevancia para el mundo en el que vivimos en la actualidad, en el deporte, en el trabajo, en cualquier profesión. Simplemente, esta serie sigue teniendo un problema que le suele pasar a muchas producciones de este estilo que andan vagando por los catálogos de cualquier plataforma digital. Y es la falta de pulimento en cómo nos presentan las historias secuencialmente. Olimpo tiene muchos temas para cubrir que parece que no le alcanza el tiempo porque la mayoría de ellos se lo dedica al flirting, al ligoteo o a construir una traición. Y luego, nuevamente, sanar esa herida, haciendo que todos se peleen por un capítulo pero se reconcilien al otro. Es una mezcla de rusheo en algunos temas y otra de estancamiento en donde más debería de avanzar con dinamismo. Algo que me hace decir que esta serie podría haber sido top a nivel mundial si todo hubiera estado balanceado y en orden. Ahora, Clara Galle, la señorita mamadísima de natación artística que hace una gran interpretación como protagonista, ya que juega mucho con la mente del espectador y con la mayoría de los que se encuentran en el CAR, teniendo desde el episodio 1 a todos en la palma de la mano como la chica más popular del lugar, una chica que un episodio comienza siendo mala, después toda la temporada se redime y es una buena persona a ojos del espectador, y al final traicionando nuevamente a todo el CAR y a ti, sí, a ti televidente, por confiar en ella. Una suma de decisiones que la ponen como el ejemplo perfecto del dilema moral por el que pasa un atleta que tiene toda la presión del mundo por ser el mejor y que no puede aflojar en ningún momento porque tiene una condición que ya de por sí la hace peor que las demás en su deporte. Tremenda evolución que de haberla acompañado quizás todos sus compañeros al mismo ritmo, me refiero a nivel de guión, con otros problemas parecidos que se encuentran en cada uno de los deportes, podría haber potencializado aún más sus roles en el CAR. Y si bien también tenemos este desarrollo en modo detective por averiguar qué le pasaba a Nuria, su mejor amiga, al desplomarse en la piscina luego de realizar algunas piruetas en el agua, superando a Amaya, quien no estaba acostumbrada a ello. Lo mejor de la serie es cuando focaliza las ideologías tremendas con las que tienen que batallar algunos personajes, en la búsqueda de su sueño. Sí, por ejemplo, en el mundo del rugby tenemos una historia de amor que deja al deporte un poco en segundo plano, sin embargo este sí llega a tener su momento al demostrar de buena manera lo físico que es, lo duro que puede llegar a ser la competencia y cómo se tiene que trabajar para lograr un resultado en equipo, con personajes como Cristian de la Llave o Chris. La natación artística con personajes como Amaya, Nuria, Fátima, La Peque y Svetlana como la entrenadora, tiene una buena representación, pero solo brilla hasta el último momento, el final donde vemos a las dos mejores del CAR haciendo el dúo dopadas y por supuesto de manera perfecta y poética, demostrando las secuencias o consecuencias, mejor dicho, de ello, reflejando así la decisión que tomó Amaya, convirtiéndose en lo que siempre juró destruir. Y el atletismo que es el que más se me queda atrás y es uno de los deportes que más me gusta, viendo que inició pegando fuerte con un personaje como Zoe Moral, interpretado por Nira Orashia, es una representación de cómo un atleta puede desperdiciar su talento por el tema de no creérsela, de pensar que eres un fracaso y de no tomarse en serio las cosas cuando aún así tienes el potencial. Vale, pues este es el personaje que siento más desaprovechado. Siento que Zoe en esta temporada no destaca porque se siente como un personaje al que lo están construyendo para algo más, como para brillar en una segunda temporada, por ejemplo, pero no dando para más.
Me explico. Desde un principio se nos presenta como una atleta prodigio. Es a la que seguimos su pop para entrar al CAR y conocer cómo se desarrollan las cosas ahí. Sin embargo, capítulo con capítulo parece que la serie se va olvidando de construirla y de repente como flashazos aparecen situaciones narrativas que quieren adoptar algún background para ella, pero siempre se quedan a medias. Y a pesar de que le dan un patrocinio por parte de Olimpo, el hecho de saber qué pasó con su accidente en el pasado, sus padres que aparecen de repente, su pasado que por ello fuma y se siente despreocupada o sin interés, o hasta su media relación con Renata, la cual es su punto más alto, todo parece que queda inconcluso, teniendo al final su momento, sí, icónico, pero aún así de alguna manera pasando desapercibido entre tanto quilombo que se armó. Olimpo es un Adidas, un Nike, un Puma, un New Balance, Pirma, como le quieras llamar. Tampoco abordan mucho en ello, pero al parecer es como una marca de ropa que realmente patrocina a todos aquellos atletas a los que se les ve mucho potencial, para ser claro, los embajadores y caras de la marca. Esto sí que es algo que suena que pasa mucho en la vida real, así como lo plasman en la serie. Y que aparezcan en anuncios como ese, bueno, sí, eso es ser un Olimpo. Pero más allá de todo esto, este misticismo, el misticismo de quién está de todos los problemas de doping que van teniendo la mayoría de los atletas. De hecho, no quiero hacer mucho spoiler, pero obviamente a final de cuentas todos terminan dopándose de alguna manera, voluntaria o involuntariamente. Menos Zoe, de los personajes principales me refiero. Es un buen giro de tuerca cuando la serie se pone en serio con la hazaña de mostrar las competencias internas, la envidia, los sacrificios y las traiciones, que es con eso con lo que me quedo. Bueno, junto con el carisma de la mayoría de sus personajes, por supuesto. Esta idea de que detrás del deporte, detrás de muchos ídolos, que muchos seguramente tenemos, y que vemos como unos grandes atletas, pueda existir la posibilidad de que el doping siempre sea esa traición moral, que le quiebre por completo la carrera a un atleta, y los sueños e inspiraciones al modelo a seguir que eres para los niños, ya sea por condición médica o por reputación. Pero eso es el mensaje que potencializado haría que amase a esta serie. Así que sí, en esta serie digamos que los atletas se lo están jugando todo. Y por último, para no hacer tan largo el video, la banda sonora en esta ocasión sí que le aumenta puntos. ¿Te acuerdas de aquella banda sonora de Challengers? Que también es una película deportiva y que justamente ese soundtrack de la película estuvo nominado al Oscar. Bueno, me da esas vibes. No le llega a esa altura, pero sí que es bastante buena para representar la intensidad, el drama o las cosas que estos atletas hacen en su tiempo libre. Con un descontrol total en un lugar que debería de estar totalmente balanceado, cuerpos atléticos, drama romántico, traiciones y trampas para ser el mejor. El delirio moral que propone la serie resulta en un entretenido quilombo con problemas argumentales y secuenciales, pero que aún así es capaz de picarte. Veremos si esto sigue, que muy probablemente sí, para una temporada número 2 en Netflix. Mientras tanto, tú déjame en la caja de comentarios, como una segunda actividad del video de hoy, cuál fue tu personaje favorito de Olimpo, porque aquí hay para escoger muchísimos. Yo por mientras tanto, por eso y por todo lo dicho a esta serie, le doy temporada número 1 3 estrellas como calificación personal, y sin duda es una serie bastante entretenida. Hoy es el día en que se convierten en estrellas.